Vamos hoy a hablar de lo que será la perspectiva del mundo dentro de 1000 años y aún más allá de 1000 años. ¿Conocen ustedes alguna fuente de información que nos pueda decir con exactitud cuál será el rumbo de la historia dentro de los próximos 1000 años y aún después de esos 1000 años? Amigos míos, hay una fuente de información que está al alcance de sus manos en la cual podemos tener la absoluta certeza de que nos indica lo que será el futuro de la humanidad, el rumbo de la historia. Si desean enterarse, los invito a que permanezcan en sintonía. Pues bien, mis queridos amigos, como les dije al principio, vamos hoy a penetrar en el futuro de lo que será el rumbo de la historia, lo que los próximos 1000 años y aún más allá nos deparan. En las emisiones anteriores hemos estado explicando lo que será ese reinado de 1000 años de Jesucristo, cuando se cumplirán muchas profecías, gran número de profecías que hasta ahora no se han cumplido. Y vimos unos ejemplos de ello. Ahora, mis queridos amigos, tenemos que seguir adelante con el panorama que hemos venido estudiando del libro del Apocalipsis. O sea que estudiamos el retorno de Cristo y luego el reino que Él establecerá sobre la tierra durante 1000 años. Y estudiamos también que Satanás, el diablo, será quitado de en medio. Y eso es lo que va a proveer el ambiente propicio para que haya paz. Porque lo que la Biblia llama el príncipe de la potestad del aire no va a estar actuando continuamente en la mente del ser humano, impulsándolo a desobedecer a Dios. O sea que va a ser quitado de en medio, tal como lo vimos en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Y los invito, mis queridos amigos, a que por favor traigan sus Biblias, si no la tienen a mano, apunten estos versículos y verifiquen ustedes mismos lo que está escrito aquí. Esta es una fuente infalible de información que nos permite, como les dije, penetrar el futuro muy adentro, amigos míos, el futuro de la humanidad, nuestro destino. Muy importante, mis queridos amigos. Únicamente esta fuente nos lo provee, entonces los invito a que tengan esto en cuenta, por favor. Vean entonces el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Dice en el versículo 7, y hemos estudiado del capítulo 20, del versículo 1 al 6, hemos venido estudiando toda una serie de versículos, mis queridos amigos, que nos permiten entender cómo la Biblia viene a culminar en este libro del Apocalipsis. Viene a concentrarse de manera asombrosa como una pirámide que tiene una piedra angular y allá convergen todas las líneas de la pirámide. Aquí viene a acumularse de manera asombrosa mucha información que hemos venido estudiando a lo largo de estas semanas en esta serie del libro del Apocalipsis. Pues bien, mis queridos amigos, vean ustedes, lo que vamos a ver hoy está en el capítulo 20, versículo 7. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, o sea, esos 1000 años del reinado de Jesucristo, cuando Satanás no está induciendo al ser humano a pecar, va a ser quitado de en medio, va a ser puesto en un abismo. Eso va a ocurrir literalmente, mis queridos amigos, está escrito aquí. Me da lástima de los que no creen en estas cosas, porque es la fuente de información que nos permite conocer el futuro. Más vale que tengamos en cuenta lo que está escrito aquí. Ningún libro hecho de hechura humana, ningún proyecto, ningún periódico, nadie nos puede dar estas noticias por adelantado como las tenemos escritas aquí. Veamos lo que dice el capítulo 20, versículo 7. Una vez más le digo, capítulo 20, versículo 7 del libro del Apocalipsis dice, cuando los 1000 años se cumplan. O sea, ese reinado de 1000 años de Jesucristo. Y les he explicado varias veces que Hitler, como un falso Mesías, prometió un Reich de 1000 años, pero es una falsificación de lo que va a ser el reinado de Jesucristo, el único que va a poder traer paz a la humanidad durante todo este periodo, mis queridos amigos. O sea que téngalo bien en cuenta. Se van a cumplir entonces estos 1000 años y después Satanás va a ser suelto de su prisión. Y vean lo que dice el capítulo 20 y versículo 7 del libro del Apocalipsis. Como les digo, quisiera volverles a explicar todo lo que hemos estudiado sobre esto, amigos míos, pero en la serie anterior hemos explicado muchos detalles de lo que esto va a ser.
Cuando los 1000 años se cumplan, Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. O sea que el mundo, después de haber conocido 1000 años de paz, en que las naciones no se han ejercitado para la guerra, porque no está la influencia invisible de este ser. Y les he mostrado muchas veces, mis queridos amigos, dónde se encuentran algunas de esas profecías que describen ese mundo futuro. Véanlo ustedes en Isaías capítulo 2. Muchas veces hemos ido ahí, pero es fundamental porque esta escritura es la que nos da verdaderamente la clave de lo que será ese reino de 1000 años de paz, en que Satanás no va a estar engañando a las naciones. ¿Y qué es lo que va entonces a prevalecer? Va a prevalecer la ley de Dios, la obediencia, la paz. Es lo que va a haber. Fíjense ustedes en el capítulo 2 del profeta Isaías, dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. O sea, una visión que tuvo de miles de años, cosa que habría de cumplirse miles de años después de que la tuvo. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Eterno. Y hemos visto muchas veces que en la Biblia monte significa un reino. El monte de la casa del reino como cabeza de los montes. O sea que Jesucristo va a ser rey de reyes. O sea, el reino de Dios va a estar sobre todos los reinos de la tierra. Hermosamente el simbolismo de la Biblia nos da aquí la explicación. Dice, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Correrán a él. ¿A dónde? Al reino de Dios. A la capital de ese gobierno mundial que Jesucristo va a venir a instaurar, mis queridos amigos. Y luego dice, en el versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, o sea, al reino de Yahvé, al reino de Dios. Las naciones van a ir allá, no van a estar engañadas más. Y luego dice, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. ¿Cuáles son esas sendas? Camino de paz. La Biblia dice que camino de paz las naciones hasta hoy no han conocido. Los pueblos del mundo no han conocido camino de paz. Eso yo creo que no hace falta tomar mucho tiempo para explicarlo, mis queridos amigos. Nuestra historia está escrita con sangre. En todos los ámbitos de la tierra es así como está escrita la historia. Pero vendrá y dice aquí, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. O sea que va a salir la ley de Jerusalén. Y dice, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. Todo el presupuesto militar va a ser dedicado a la producción agrícola. Amigos míos, esto no se ha cumplido en la historia que nosotros conocemos. Se va a cumplir maravillosamente en ese reino de 1000 años que Jesucristo va a venir a instaurar sobre la tierra. Se los estoy diciendo como quien está leyendo noticias por adelantado. Buenas noticias. El Evangelio del reino de Dios, mis queridos amigos, aquí está explicado por los profetas. Ellos no sabían cuándo había de cumplirse, pero hoy que hemos llegado al final de los tiempos, podemos entender mejor estas cosas, mis queridos amigos. Pues bien, sigamos leyendo aquí en Isaías para que vean ustedes una vez más, a manera de breve repaso, lo que va a ser ese reino de 1000 años que Jesucristo va a instaurar sobre la tierra, dice en el capítulo 2, versículo 4 del profeta Isaías. Dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, a los pueblos opresores, a los que se enseñorean de los más débiles, los va a reprender, mis queridos amigos. Y dice aquí, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Una vez más, todos los presupuestos de guerra estarán dedicados únicamente a la producción agrícola. No va a haber hambre, va a haber abundancia para todos, mis queridos amigos. Está escrito aquí, está en sus Biblias y se va a cumplir. Y más vale que lo creamos, y aunque no lo creamos, también se va a cumplir, mis queridos amigos. Y luego dice aquí, y no alzará espada nación contra nación. No habrá guerra, dice, ni se adiestrarán más para la guerra. Léanlo, está escrito en sus Biblias, amigos míos. Son noticias adelantadas que hoy podemos leer y con las cuales podemos contar. Entonces, durante ese reinado de 1000 años, cuando Satanás va a estar encerrado, él no va a engañar a las naciones, ni las va a incitar a la guerra. Pero al final de los 1000 años, Dios, para probar al género humano, para saber si ha aprendido la lección, para saber si ha aprendido a caminar por camino de paz y a vencer la influencia que le diga que no ande por ese camino, Dios
va a probar. Como está escrito, la hornaza para la plata, el crisol para el oro, y el Eterno prueba los corazones. Cuando Dios da, Él después quiere saber si sabemos utilizar todo lo que nos ha dado. Y aquí va a probar al mundo entero, volviendo al capítulo 20 del libro del Apocalipsis, mis queridos amigos. Capítulo 20, versículo 7, una vez más: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Pues bien, mis queridos amigos, a Gog y a Magog saldrá a engañar otra vez a las naciones. Se le devolverá ese poder que aún hoy está ejerciendo. ¿Cómo va a ejercer ese poder? Aquí la Biblia misma nos lo explica, mis queridos amigos. Vean ustedes como en el capítulo 20, para explicar lo que les dije al principio, cómo Satanás será quitado por 1000 años y habrá paz. En el capítulo 20 lo estudiamos. Leámoslo únicamente a manera de repaso para los que tal vez no han escuchado las emisiones anteriores, para que ustedes entiendan lo que se acerca, lo que va a ser el horizonte del futuro del género humano, explicado aquí de antemano para nosotros, mis queridos amigos. Capítulo 20, versículo 1 del libro del Apocalipsis. Esto no es mitología, amigos míos. Esto es realidad escrita de antemano para que la sepamos. Y si no lo sabemos, por lo menos nos servirá de testimonio el que estaba escrito aquí, para que cuando se cumpla, entonces creamos, y crean los que tal vez ahora se resisten a creerlo. Capítulo 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Estoy leyendo el versículo 3. Y lo arrojó al abismo, dice aquí, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea que Dios le va a dar a la humanidad 1000 años de paz, 1000 años de abundancia, 1000 años en que todos los presupuestos, como les dije, militares serán dedicados únicamente a la producción agrícola, y habrá paz, y habrá abundancia a nivel mundial durante 1000 años. Pero al cabo de esos 1000 años, Satanás va a ser suelto de su prisión. Para Dios probar al ser humano para saber si aprendió la lección, mis queridos amigos. Pues bien, sigamos leyendo entonces aquí en el capítulo 20 una vez más. Dice, cuando se cumplieron los 1000 años, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y eso es lo que estamos leyendo en el versículo 7. Pues bien, sigamos leyendo, amigos míos. Esto es muy importante, esto es asombroso poder leer estas cosas de antemano. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Para reunirlos para la batalla. ¿Cómo influye Satanás, amigos míos? Es increíble, en forma invisible. Por eso hoy nuestra atmósfera está cargada de violencia e incita al ser humano. Únicamente los que han decidido obedecer a Dios y tienen el Espíritu de Dios tienen poder por medio de la palabra de Dios, que es una espada, para vencer a este engañador invisible. Y veanlo descrito ustedes, mis queridos amigos, en la epístola a los Efesios. Veanlo ustedes de manera asombrosa descrito cómo invisiblemente este ser opera. Cómo va a dejar de operar por 1000 años y tan pronto como se le permita volver a empezar a influir en la mente del ser humano, lo va a hacer. Y muchos van a ser otra vez víctimas de esa presión que él ejerce para que el ser humano se deje guiar por la codicia, por sus instintos, en lugar de seguir ese camino de paz que se le enseñó al ser humano durante 1000 años. En el capítulo 2 de la epístola a los Efesios, lean esto, amigos míos, esta es la realidad increíble del mundo en que vivimos. La realidad invisible que el ser humano no ve y que no puede publicar, está aquí publicada para nosotros para que la entendamos. Lo que ocurre en el ámbito invisible, lo que ocurre detrás de la escena, pero que es la verdadera causa. Mis queridos amigos, vamos entonces ahora a continuar con el tema y los invito ahora entonces a que ustedes vean en sus Biblias la descripción de algo que ocurre en el mundo invisible, pero que es aún más real que lo que podemos palpar físicamente, mis queridos amigos. Es la causa de la conducta de la mayoría del ser humano, lo que está detrás, lo que induce al ser humano a comportarse como se comporta, en forma violenta, en el hogar,
maridos contra mujeres, mujeres contra maridos, en las ciudades, entre los partidos políticos, entre las naciones, mis queridos amigos. Hay una fuerza invisible que aquí la Biblia describe para nosotros para que entendamos lo que hay detrás de la escena. Muy importante, los que saben leer aquí se dan cuenta de lo que ocurre, como les digo una vez más, detrás de la escena. Detrás de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos, lo podemos ver con los ojos espirituales, si creemos lo que está escrito aquí. Los invito entonces, una vez más, a que busquen el capítulo 2 de la epístola a los Efesios y se den ustedes cuenta de cómo se ejerce esta influencia invisible, pero que causa los efectos sociales de los cuales somos testigos ustedes y yo en el mundo en el cual vivimos. Capítulo 2 del libro de los Efesios dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y qué es la corriente de este mundo? La historia del mundo, amigos míos, escrita con sangre. Los pueblos felices, como dijo alguien, no tienen historia, porque la historia está escrita a base de guerra, de violencia, de tomas de poder, de golpes de Estado, de toda índole de violencia está escrita la historia del mundo. Y siguiendo la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire, o sea que tiene poder en la atmósfera para transmitir por medio de la atmósfera ondas que vienen a influir la mente humana y lo inducen a comportarse en forma violenta. Ahí está descrito, amigos míos, lo que ocurre en el ámbito invisible. Ahí está para los que quieran creer, mis queridos amigos, de que sí hay una influencia invisible sobre el mundo, en la atmósfera del mundo, así como las ondas de la radio se difunden por la atmósfera. Asimismo, estas ondas espirituales se difunden, por medio de la atmósfera e influyen en la mente del ser humano que tiene ese espíritu que capta esas ondas. Todo eso está aquí escrito en la Biblia. No puedo ahora entrar en todos los detalles para explicarles, pero les doy el panorama general para que ustedes lo tengan en cuenta. Una vez más dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, que opera ¿en cuál? En la corriente del mundo. El mundo no obedece a Dios, mis queridos amigos. Y vean ustedes como en la epístola a los Colosenses se nos explica lo que es esa desobediencia. Claramente está descrita en la Biblia. En el capítulo 3 dice, versículo 5 de la epístola a los Colosenses, Dios le está hablando aquí a los que verdaderamente quieren ser apartados de esa corriente. Quieren comportarse de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. Como dice aquí en el capítulo 3, versículo 5 de la epístola a los Colosenses, los invito, mis queridos amigos, a que busquen esa cita. Capítulo 3, versículo 5. Apúntenla, de la epístola a los Colosenses. Estamos aquí descubriendo ese mundo invisible que podemos ver, como les digo, con los ojos del Espíritu si creemos lo que está escrito aquí. Capítulo 3, versículo 5 de la epístola a los Colosenses dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esa codicia que influye en el ser humano para apoderarse de lo que no es de él, y en las naciones para apoderarse de lo que no es de ellas. Eso es lo que suscita las guerras. ¿Y de dónde viene? De la influencia del príncipe de la potestad del aire, amigos míos. Y luego dice aquí, él es el que incita esa tendencia en el ser humano, el que la aguza, por decirlo así. Y dice, cosas en las cuales la ira de Dios, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, amigos míos, y veamos también en la epístola a los Efesios cómo esta fuerza invisible opera en el ámbito, en la atmósfera, en el capítulo 6, versículo 12. Es asombroso como la Biblia, un poquito aquí y un poquito allá, mis queridos amigos, nos va dando claves asombrosas para entender, como les digo una vez más, lo que ocurre en el mundo invisible. En el capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, que se le llamó el príncipe de ¿qué? De la potestad del aire. Y aquí está escrito, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, de este mundo en el cual Satanás todavía está influyendo en el ambiente. Y será quitado de en medio, habrá 1000 años de paz, pero después de los 1000 años de paz será suelto otra vez para que vuelva otra vez a influir. Y Dios pruebe a ver si el ser humano quiere seguir el camino que Dios le enseñó o seguir el camino al cual lo induce la influencia invisible de este ser, mis queridos amigos. Y luego dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el aire, en la atmósfera, mis queridos amigos. Y una vez entonces que este ser sea suelto de su prisión, vamos a ver cómo va a ejercer su influencia en los pueblos
que habrán sido regidos por 1000 años por la mano del eterno Dios, en la cual, como les dije, habrá abundancia, y los presupuestos de guerra serán dedicados a la producción agrícola, y habrá paz, y no se ejercerán más para la guerra, tal como lo leímos en Isaías capítulo 2. Pero este ser va a ser suelto de la prisión. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Una vez más, volvamos al capítulo 20, versículo 7 del libro del Apocalipsis, mis queridos amigos. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. O sea que la gente va otra vez a ser víctima de la influencia. Y muchos de los que habrán vivido 1000 años de paz, mis queridos amigos, no les va a ser suficiente, sino tan pronto como llegue la influencia, se van a dejar arrastrar. Y dice aquí que irá a Gog y a Magog para reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea que son multitudes las que van a ser engañadas tan pronto como este ser sea suelto de su prisión. Aquí estamos viendo la historia del mundo dentro de 1000 años, mis queridos amigos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aquí se nos describe la batalla que va a ocurrir. Se nos describe de antemano, mis queridos amigos. Luego dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada. O sea, vinieron a invadir y a apoderarse de Jerusalén, la capital del reino de Dios, tal como lo hemos explicado muchas veces en el pasado, mis queridos amigos. Profecías que todavía no se han cumplido, pero se han de cumplir. Dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahora, esto que está aquí resumido en pocas palabras, mis queridos amigos, lo que está aquí resumido en pocas palabras lo hemos ampliado en el capítulo 38 del libro de Ezequiel. Los invito y vamos a ver algunos versículos para que ustedes vean cómo se va a llevar a cabo esta influencia invisible en los líderes que estarán entonces sobre aquellos lugares de la tierra que se mencionan aquí, Gog y Magog. Y ustedes van a ver cuán asombrosamente, amigos míos, esos lugares geográficos están descritos en la Biblia y ustedes los pueden verificar en libros de geografía. Los invito por un momento a que ustedes vean una ampliación. Como les dije, al libro del Apocalipsis convergen todas las líneas de esta pirámide, mis queridos amigos, que es la palabra de Dios que viene a culminar allí. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 38, encontramos una profecía asombrosa precisamente sobre Gog y Magog. ¿Dónde se encuentran? Dice el capítulo 38 del libro de Ezequiel. Apunten esto si no tienen tiempo de encontrarlo, mis queridos amigos, y vean ustedes descrito aquí en mayor detalle aquello de lo cual nos menciona, aquello que nos menciona el libro del Apocalipsis en pocas palabras. Capítulo 38 dice del libro de Ezequiel, versículo 1, vino mi palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Amigos míos, de aquí es una cosa asombrosa. En la Biblia está el origen de las naciones. Hay una nación que se llama Mongolia. De ahí viene de la palabra Magog, príncipe soberano de Mesec. De ahí viene la palabra Moscú, mis queridos amigos, y Tubal, y profetiza contra él. Hay un río que se llama el río Tobol, y una ciudad que se llama la ciudad de Tobolsk. En la Unión Soviética, amigos míos, aquí están mencionadas por nombre, aún en los nombres que hasta el día de hoy conservan. La Biblia es asombrosa, mis queridos amigos, y aquí nos está diciendo de dónde va a provenir la invasión que va a venir hacia Jerusalén al cabo de los 1000 años. Increíble poder penetrar en el futuro de la humanidad y entender la historia 1000 años antes de que se cumpla. Amigos míos, está al alcance de sus manos y está ahora como un testimonio. Y fíjense usted lo que dice el versículo 8, dice, de aquí a muchos días serás visitado. O sea que cuando sea suelto Satanás va a ser visitado. ¿Por qué? Por la influencia del príncipe de la potestad del aire. Va a empezar a influir en la mente de este líder que estará ya al final de los 1000 años. Dice, y al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. O sea que al cabo de esos 1000 años vendrá a invadir la ciudad amada que acabamos de estudiar en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Mis queridos amigos, luego dice el versículo 9, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra, y serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. O sea, la multitud, que son como la multitud de la arena del mar. Lo acabamos de leer en el libro del Apocalipsis. Aquí están descritos los detalles, mis queridos amigos. La Biblia es un libro absolutamente asombroso y nos da entonces este panorama futuro. Dice aquí, has dicho
Así ha dicho el Eterno el Señor, en aquel día subirán las palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Ahí está descrita la influencia del príncipe de la potestad del aire. Tan pronto como sea suelto de su prisión, va a influir en este líder y va a concebir mal pensamiento. Díganme ustedes si aquí no se cumple exactamente el cuadro que estoy tratando de describirles a ustedes, mis queridos amigos. Dice, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre la tierras desiertas y pobladas. Y vean el versículo 13. En la segunda parte dice, has venido a arrebatar despojos, ha venido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones y para tomar grandes despojos. Amigos míos, ahí está la influencia invisible de este ser, la avaricia que es idolatría. Aquí está descrito entonces lo que va